Biblia, en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según Lucas dice que Jesús se acercó a Nazaret, a la tierra donde había nacido, a su pueblo, y que entró a la sinagoga, al lugar donde se leía la palabra de Dios sábado a sábado, y se le dio el libro del profeta Isaías, y él, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice la Biblia que cuando él cerró el rollo, todos los ojos de las personas estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aunque todavía él no había hecho ningún milagro evidente, visible, era cierto lo que Jesús estaba diciendo, porque él estaba ahí. Él había sido enviado por el Padre para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y nosotros creemos eso. Creemos que el Señor está en medio de su pueblo hoy también para dar libertad a los oprimidos, para dar descanso a aquellos que están en aflicción, para predicar el año agradable del Señor. Y nosotros confiamos en su promesa y en su poder, en su autoridad, que Él tiene autoridad para abrir las cárceles y para dar libertad a todo corazón. Y por eso le cantamos y nos alegramos en Él. Así que cantemos con alegría y con gozo, sabiendo que Él es nuestro Salvador. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
libertad, iglesia. Al que elijo hacer libre. Levante su voz. Es libre Por su autoridad en verdad. nos alegramos en el nombre de Jesús. Al que elijo hacer libre. Es libre en verdad. Y Él rompió Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, Él me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, Él me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ese aplauso es para Él, para aquel que pone en libertad a los cautivos y perdona. Es aquel que es refugio, es para aquel que es refugio en medio de la tormenta, en medio de toda dificultad. Tenemos un refugio en nuestro Señor y nos alegramos y cantamos a nuestro Rey, que reina sobre todas las cosas, que reina sobre la tormenta, ante quien se doblará toda rodilla. Y también la Biblia nos muestra que el viento y el mar le obedecen y se rinden ante su voz. Tormenta exaltada.
te reverencian, Señor. Viento y mar de reverencia. Así es. Truenos de Presencia, tu dulce presencia, Señor. En tu presencia cantamos y te adoramos. nos tienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es Rey. Si ruge el mar es bien, en la tormenta exaltado sobre todo es Rey. Cántale a Él. Es Rey. Si la marea es Rey, con gran amor desde su trono sobre todo es Rey. Desde su trono, Desde su trono sobre todo es Rey. Desde su trono sobre todo es Rey. recibe toda alabanza, toda gloria, Señor. Tú eres nuestro Rey y eres nuestra esperanza y eres nuestra confianza. Nuestra seguridad está en ti, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, quien cobija nuestras almas, Señor. Como está escrito, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo, tú nos recogerás. Así está escrito, Señor, y creemos en esa promesa, que tú eres defensor de huérfanos y viudas, Señor. Que tú eres la defensa del que no tiene ningún amparo. Tú eres amparo del que viene a ti, Señor, y clama. Y nunca, nunca, nunca nos dejarás. Porque no eres hombre para mentir, porque tus palabras y tus promesas son firmes, permanecen para siempre. Señor, y la tierra se sujeta a tu autoridad. Señor, aunque brame el mar, aunque se levante el mundo, tú sigues siendo Rey, sigues siendo, Señor, soberano sobre todas las cosas. Nosotros te adoramos en esta mañana y queremos, Dios, refugiarnos bajo tus alas, estar bajo tu amparo, estar bajo tu dirección, Señor. Te ruego, Señor, que guíe nuestras almas, guíe nuestros corazones, de cada persona en este lugar, de cada alma que venga a este lugar. Guíe nuestras almas, Señor, como el buen pastor que eres, a esos delicados pastos, Señor. Te ruego, Dios, que tú te levantes en medio de toda tormenta, en medio de toda dificultad, Dios, en nuestras vidas, en la vida de cada persona que está aquí, y nos pastorees, Señor, a esos delicados pastos. Tú eres nuestro refugio. Sabemos, Dios, que toda la tierra es tuya y que todo lo que hay, Señor, te pertenece a ti. Nosotros te adoramos y te alabamos porque tú eres Dios, porque no hay otro Dios fuera de ti y tú eres nuestra libertad. Dele a Él la alabanza de su corazón, dele a Él sus propias palabras y reconozcamos, iglesia, que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es verdadero, que su palabra es verdad y permanece para siempre. A Él la alabanza, a Él la gloria, porque Él es Dios. Contemplemos su majestad y reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, sino que somos obra de sus manos y que Él merece toda adoración, toda alabanza. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tenemos un refugio en tempestad, aún en medio de las aflicciones. El Señor es nuestro sustento. Dígaselo en sus propias palabras, en su corazón. Señor, tú eres mi refugio. Vengo a este lugar porque eres tú mi lugar de descanso. Eres tú mi Dios. Él es su Dios. Es Él su Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que se hizo hombre para que pudiéramos verle cara a cara y que pudiéramos conocerle. Él es su Dios. Dígale al Señor, tú eres mi Dios y en ti me esconderé. En ti, Señor, me voy a refugiar.
más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Así es, Señor. Tenemos un refugio. Tengo un refugio en tempestad. Si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Sí, Señor. Tengo un refugio en tempestad. Si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Sí, Señor. Sí, Señor. Nos refugiamos en ti y descansamos en ti, Señor. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Dígalo una vez más. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Te adoramos y cantamos en tu grandeza, de tu poder y de tu salvación, Señor. Tú eres nuestro refugio. Aleluya. A ti la gloria, Señor. A ti, Señor. A ti, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque podemos cantar, podemos decir que Él es ese intercambio. El Señor tomó nuestro lugar, llevó nuestras cargas, dice la Biblia. Estaba así escrito. Isaías 53 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada, será en su mano prosperada. Amén. Nosotros creemos que esta profecía, que fue escrita más de 600 años antes de que viniera Jesucristo, se cumplió en Él, se cumplió plenamente en nuestro Salvador, quien tomó nuestro lugar, tomó nuestras cargas, tomó nuestro pecado. Todos nosotros, como dice aquí el texto, nos descarriamos como ovejas. Cada uno caminó por su propia senda, por su propio camino, pero Jesús caminó conforme a la voluntad de Dios toda su vida. Y Él tomó nuestro lugar. Y por su victoria y por su sacrificio es que nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Esa paz se encuentra en su sacrificio, en su sangre. ¿Cómo no hemos de cantar de Él? ¿Cómo no hemos de alabarle entonces? Y de reconocer que Él hizo posible nuestra libertad, nuestra paz, nuestro gozo. Lo que el mundo no nos puede dar, Jesucristo nos ha dado libertad. Por eso vamos a cantar y vamos a decir esta última canción que dice: glorioso intercambio, nuestro Señor en nuestro lugar. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz, descargó mi maldad sobre él. Oh, aleluya. Su rectitud por la fe. Dígalo, iglesia. Mía Levante su voz. Decimos aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Cántelo con todo su corazón, Señor. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Gracias, Padre. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio.
salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti toda la alabanza, la gloria, la honra, Jesucristo, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor, en todos nosotros, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio, por tu perdón, por tu misericordia, porque podemos cantar por lo que tú hiciste en la cruz, pagando nuestra deuda, haciéndonos libres. Y por tu sacrificio también, Señor, nos diste herencia y nos perdonaste y nos hiciste aceptos delante de Dios. Y has enviado tu Espíritu y tu presencia para ser consolados, para ser renovados, transformados, para proclamar tu verdad, tu presencia, que tu Espíritu esté en medio nuestro, Señor, en medio de esta congregación, habitando en nuestro corazón conforme a tu promesa. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Los niños pueden ir a sus clases mientras nosotros nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra. Ahí. Bien, me van a perdonar porque estoy saliendo de un cuadro respiratorio, así que va a estar mi voz un poquito más rasposa. Le dije a Leo que ojalá me la aclarara con los switches ahí que él maneja. Y espero que se escuche bien, a pesar de que no voy a poder hablar tan claro a lo mejor en cuanto a la afinación de la voz. Bueno, entonces, para comenzar, abra su Biblia. Como ya sabemos, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo de manera secuencial. Y en los Evangelios siempre vemos una alternancia bastante frecuente entre textos donde nos vemos a Jesús hablándole, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, a la multitud, haciendo milagros delante de muchas personas. Pero en otros segmentos, en otros textos, como el de hoy día, vamos a ver Jesús haciendo milagros y teniendo actividad divina solamente con sus discípulos, enseñándole a ellos a través de esos milagros. Y a pesar de que este nos va a mostrar el famoso milagro en medio de la tormenta, de caminar Jesús sobre el agua, y donde todos podemos hacer énfasis a esa gran, ¿no es cierto?, gran despliegue de poder sobrenatural de Dios, el énfasis que hoy día quiero hacer con respecto a este texto es particularmente el cuidado que tiene Jesús con sus discípulos, que a veces no se va a entender en la lectura inicial o más rápida, porque tenemos que entrar a ver un poco incluso geográficamente cómo es ese lugar donde se produce la tormenta, cómo Jesús estuvo ahí, a lo mejor sin estar físicamente
en medio de ese barco. Y realmente tenemos que aprender a conocer a Jesús. Finalmente eso nos lleva siempre los textos a conocer a Jesús para poder entenderlo bien y saber por qué Él permite y por qué hace, en este caso, que sus discípulos pasen por una tormenta. Siempre hay enseñanza en los textos, a pesar de que nos pareciera que cuentan una historia, que sencillamente está relatando hechos, pero siempre hay mucho que interpretar y entender de todas estas situaciones. Así que vamos a leer. Este es un texto más largo, solamente vamos a leer hoy día desde el 22 al 27, la segunda parte, y cuando habla con Pedro y tiene ese diálogo con Pedro, lo vamos a dejar para la otra semana. Pero vamos a leer entonces del capítulo 14, versículo 22 al 27, hoy día nada más. Entonces, si ya lo tiene ahí, leamos juntos y después oramos para que Dios nos ayude con este texto. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oremos, hermanos, un momento. Padre, te damos gracias por estar reunidos en este día domingo. Agradecemos la lluvia de estos días anteriores. Queremos, Señor, estar en este tiempo concentrados. Queremos estar con los ojos fijos en la historia, en el relato que nos va a transmitir tu enseñanza, Señor. Lo que tú, Señor, hacías, lo que tú decías, todo nos sirve para poder comprenderte mejor, para desarrollar fe en ti. Señor, recién cantábamos con respecto a la tormenta, de estar seguros porque tú estás con nosotros. Y te queremos pedir que también, Señor, lo podamos vivir de una manera práctica, estas mismas canciones que cantamos, esta misma enseñanza que vemos acá en la Escritura, Señor. Ayúdanos. Yo ruego, Señor, al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine una vez más, Señor, que pueda estar en medio nuestro, Señor, haciendo que cada uno reciba esta palabra en su interior. Y te pido que me ayudes, Señor, aún con mi voz, para que se pueda transmitir efectivamente el mensaje fielmente a lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, en esta mañana, Padre. Gracias por estar reunidos, gracias por aquellos que esta transmisión también va a alcanzar. Te ruego que el Señor llegue a muchos para que conozcan de ti. Hay muchos que necesitan, Señor, saber cómo eres verdaderamente y no bajo su imaginación, bajo sus propias premisas, sino que comprendan, Señor, realmente lo que tú haces, lo que hiciste, Señor, y lo que vas a seguir haciendo en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, tenemos un texto que va seguido es una historia continua. Se nos está iniciando hoy con esta ida en bote o en barco de sus discípulos, pero recordemos lo que inmediatamente venía de pasar. Tiene que recordar que las semanas anteriores, las 2 semanas, se hablaron acerca de lo que Jesús estaba enseñando a multitud de personas, y es particular de un milagro también asombroso, pero esa vez fue para muchos, fue para más de 5,000 hombres, se contaban solamente los hombres, por lo tanto, si sumamos hombres y mujeres, era mucha mayor gente que recibió, como usted bien sabe, a partir de 5 panes y 2 peces, ¿no es cierto? Recibió una abundancia de alimentación. Y según lo que revisamos o se revisó la semana pasada, eso fue un milagro que hizo en la versión de Juan, de ese milagro, en la versión de Juan, querían a Jesús hacerlo rey, querían proclamarlo rey. Y ahora vemos en este primer versículo que Jesús enseguida, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús vio con peligro esa situación que se estaba dando, haber alimentado a muchos, un milagro maravilloso. Llegó a pretensiones de las personas de decir: Jesús tiene que ser nuestro rey, el Mesías que nos va a liberar de los romanos. Y Jesús obviamente tenía que cortar esas ideas, tenía que evitar que eso llegara a pasar.
y de alguna manera manda rápidamente a sus discípulos. Hay otras versiones en este versículo que nos dice que Jesús obligó a sus discípulos rápidamente a salir, porque también sus discípulos, viendo ese gran milagro, probablemente habrían apoyado la idea de la gente de hacer a Jesús rey, porque era demasiado espectacular, demasiado maravilloso tener a alguien que nos pudiese proveer de alimentos casi de una manera ilimitada. Pero Jesús, sabiendo que no esa era su función, Jesús nunca pretendió ser algo para este mundo o para las ideas nuestras, entonces hace que sus seguidores, sus discípulos, entren pronto en la barca y él se queda con la gente ahí, calmando los ánimos, probablemente despidiéndolos para que se volvieran a sus casas. Ya los había alimentado, ya se había preocupado de darles lo necesario para que no cayeran en el camino, porque las distancias eran a pie y un poco largas. Y entonces manda a sus discípulos que crucen a la otra ribera. Vemos entonces en el versículo 23 que terminando, ¿no es cierto?, esa acción, Jesús decide ir al monte a solas a orar. Y no es la primera vez que Jesús se aparta de sus discípulos para orar. Él verdaderamente era un hombre de oración. Por eso que más adelante vamos a ver en el Evangelio también cómo le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Ellos veían en él un hombre diferente en todos los aspectos, no solamente en lo milagroso, sino en cosas de la actividad diaria, como orar. Él se apartaba y pasaba tiempos a solas orando, a pesar de estar cansado, tal vez de haber compartido con muchos el mensaje por muchas horas. Él igualmente tomaba tiempos para orar. Y aquí un pequeño paréntesis, porque nosotros siempre usamos el WhatsApp para pedir oraciones y estamos pendientes unos de otros a través de estos mensajes. Ojalá que así como Jesús siempre estaba orando por sus discípulos, por su labor, por su ministerio, también nosotros esos mensajes nunca los dejemos de lado y estemos orando unos por otros. Es parte también de la vida de iglesia. Pero cerrado ese paréntesis, volvamos a lo que nos dice el texto. Mientras Jesús subía al monte y ya se hacía de noche, los discípulos iban en una barca cruzando, ¿no es cierto?, el lago, un lago que se conoce como el mar de Galilea, pero no es un mar, no es de agua salada, sino que es de agua dulce. Y quiero hacer aquí una pequeña nota histórica o geográfica más bien, y con respecto a los tiempos que se dan estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es raro para nosotros que en los lagos se produzcan tormentas. Es raro, eso lo vemos en el mar, lo vemos justamente hace unos pocos días reflejado en nuestra geografía, como un frente de mal tiempo trae nubes, trae lluvia, trae viento, y ahí se produce en el mar unas marejadas, las conocemos así. Pero ¿por qué en un lago se producen estas cosas? Bueno, quiero contarles un poquito de la geografía de esa zona. Y cito a un arqueólogo que se llama, de apellido González, que dice que este lago, el hecho de que este lago se encuentre en un entorno montañoso, tengo una foto por ahí, a ver si me la puede Milquita mostrar para que nos hagamos una idea. El lago de Galilea, ¿no es cierto?, está en un lugar bajo, 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, que está más cerca. Entonces, este arqueólogo dice que especialmente el norte, que es un entorno montañoso, como se ve en la figura, el lago está a más de 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo y crea con frecuencia una inestabilidad en el clima. Normalmente es caluroso y tranquilo, pero en algunas ocasiones soplan vientos inesperadamente desde el oeste principalmente, que hace encrespar las olas y las cuales en algunas ocasiones, dice, llegan a superar los 2 metros de altura. Entonces, las tormentas que se desarrollan en medio del mar de Galilea son primeramente inesperadas, vienen sin mucho aviso previo y además no se dan con el fenómeno, ¿no es cierto?, de lluvia que conocemos acá con nubes. Por lo tanto, tenemos que hacernos la idea de que en este lugar Jesús, mientras subía a alguno de esos montes, podía ver de preferencia directamente, con un poco de luna, en la noche podía ver la situación del barco y las olas que se producían, ¿no es cierto?, también las iba a ver directamente el desarrollo, el comienzo del desarrollo de esta tormenta. Y nos dice el versículo 24 que esta barca, después de varias horas,
no avanzaba mucho, sino que había un viento contrario por las olas y no avanzaba y no llegaba nunca a la orilla. Y en el versículo 25 nos habla de la temporalidad de estos hechos. Me refiero a que nos dice que esto fue hasta la cuarta vigilia. Y usted, si no sabía, le voy a explicar un poco qué significa para nuestro horario que sea la cuarta vigilia cuando Jesús aparece en medio de la tormenta. William Barclay dice que en la antigüedad la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia era más o menos donde se ponía el sol a las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia de la medianoche, 12 de nosotros, hasta más o menos las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia entonces era desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que sucedió acá es que Jesús más o menos a las 3 de la mañana, recién después de muchas horas, porque Jesús los debe haber embarcado al atardecer, después de varias horas, por lo menos 6, 7 horas, este barco, este bote, fue por el medio del lago y no avanzaba mucho. Después de 6, 7 horas, recién Jesús baja del cerro después de orar. Y entonces se les aparece tanto que ellos se asustan porque no esperaban que apareciera así. A lo mejor esperaban que viniera en un bote, en otro bote para ayudarlo, sino que se aparece caminando sobre, ¿no es cierto?, el agua, y por eso ellos claman con gran susto, con gran temor. Es un fantasma, que era una reacción bastante lógica. Pensemos, si nosotros hubiésemos estado ahí, también habríamos pensado en algo similar, no habríamos nadie anticipado que Jesús pudiese aparecer de esa manera. Pero Jesús finalmente, lo último que leímos, es que los anima, le dicen que lo reconozcan y finalmente que no teman. Eso es explicar el texto, eso es lo que el texto nos dice, pero tenemos que, sobre todo hoy día, el desafío de interpretarlo correctamente, de entender por qué Jesús hace lo que hace, por qué Jesús deja a sus discípulos que la barca avance y a lo mejor viendo desde el cerro, pasando horas él en oración, pero viendo la aflicción de sus discípulos en medio de una tormenta, ¿por qué no los rescata o por qué no hace algo? Si Él es Dios, y partimos de esa premisa, Él es Dios, Él conoce todas las cosas, Él sabe, y lo más probable que los discípulos en medio de la tormenta hubiesen estado orando, pidiendo ayuda a Dios para que de alguna manera esto fuera solucionado. Muchas veces, ante textos así, nosotros tratamos de interpretarlos de una manera que a veces no es la correcta, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque realmente acá tenemos que sacar razones de por qué Dios hace las cosas, por qué Él opera en maneras que a veces a nosotros nos parecen un poco raras. El hecho que apareciera caminando, ¿por qué hace eso? El hecho que esperara tantas horas, y ya entendimos que fue una situación crítica, una situación difícil, eran tormentas que eran reales, que no es algo figurativo lo que el texto nos explica. ¿Por qué Jesús hace estas cosas? Y lo primero que tenemos que entender que sobre sus discípulos, y nos tenemos que incluir nosotros también, lo que trata Dios siempre hacer es enseñarnos, es cambiar nuestras maneras de pensar, es cambiar nuestra incredulidad que constantemente vemos en muchos pasajes de la Biblia, muchas dudas, muchas maneras que tenemos también nosotros de pensar en Dios, de comprender a Jesús, de creer que Él va a ser, en muchas iglesias se predica lamentablemente en un evangelio torcido que enseña que Jesús es prácticamente mi sirviente, aquel que yo le oro y Él tiene que correr inmediatamente a solucionarme las cosas. Esas son maneras equivocadas de interpretar las Escrituras. Todo lo contrario, siempre Jesús quiere sacar a relucir quién realmente es y cómo Él hace las cosas son de manera que a nosotros nos parecen extrañas, un poco fuera de lugar, fuera del tiempo, incluso como en este caso de muchas horas, pero Él hace las cosas porque Él es Dios y porque Él tiene que enseñarnos a través de las circunstancias de la vida. Tiene que sacar en nosotros mayor valentía, tiene que desarrollar fe, tiene que tratar con nuestras malas suposiciones de quién es Dios. Todo eso es lo que nos va a mostrar el texto. Y recuerde, con los discípulos
exactamente igual que nosotros, ellos eran hombres volubles, cambiantes, que tenían dificultades ante las circunstancias de la vida. Muchas veces Jesús tuvo que guiarles, enseñarles, darles confianza, darles palabras para que ellos estuvieran tranquilos. Muchas veces vemos, por ejemplo, y el más destacado en esto, en su cambio de humor, en su cambio de percepción de las cosas, es Pedro, que muchas veces, ¿no es cierto?, es el ícono del discípulo que se da vuelta inmediatamente. Jesús en un momento les dice, antes de ser entregado, les dice, ustedes se van a escandalizar de mí, todos ustedes van a perder la fe, todos ustedes van a estar arrancando. Y Pedro dice, no, de ninguna manera, yo voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y sabemos lo que pasa después en su historia. Pasa que a Jesús lo prenden, lo llevan preso y siguiéndolo Pedro, él lo niega 3 veces. Entonces vemos a hombres como nosotros que cambiaban de parecer, que un día estaban firmes con el maestro, pero al rato siguiente cambiaban de opinión. Lo vemos también cuando Jesús resucita. Ellos sabían que iba a resucitar, les había enseñado las cosas del reino, había aplicado sobre ellos muchas instrucciones personales, y aún así cuando Jesús resucita ellos no creen. Ellos estaban tristes, estaban llorando, y las mujeres vienen con el mensaje y ellos tienen que ver, tienen que decir, yo quiero que tocar a Jesús para poder realmente convencerme que Él había resucitado. Y así como ellos, somos nosotros con una inestabilidad, como siempre, ¿no es cierto?, pensando equivocadamente acerca de Jesús, acerca de Dios. Y el texto nos va a ir mostrando que en realidad no es así. Dios no es una persona que no cuide, por ejemplo, de los suyos. Al contrario, este proceso que ellos vivieron era algo que, como les digo, viendo la geografía, viendo el lugar, Jesús estaba al tanto de lo que estaba pasando en esa barca. Jesús siempre está al pendiente de nosotros. Es una verdadera cuidado, es un cuidado real, es un cuidado que a veces nosotros no lo imaginamos, como Jesús está al tanto de cada vida, de cada uno de nosotros individualmente. Pero porque no lo vemos, porque a veces queremos a un Dios que esté a mi manera, a mi gusto, al lado, entonces no le creemos. Y aquí vemos especialmente la preocupación, como decía, porque Él va a orar y se va al cerro no para solamente tener intimidad con el Padre, que sí lo hacía al orar. Pero es muy probable, y aunque no lo dice el texto, podemos colegir, podemos sacar como conclusión, efectivamente que Jesús, viendo a sus discípulos en medio del lago, desde cualquiera de esos cerros que yo les mostraba, lo más seguro es que se puso a orar por ellos. Lo más seguro que se puso lo que conocemos como intercesión, a ponerse en la brecha, poder tratar de que ellos comprendieran que lo que le estaba pasando no estaba fuera de control. Y por su parte, los discípulos es muy probable que también hayan estado orando, pidiéndole ayuda al Señor. Una tormenta real, no sé si usted ha estado en alguna, yo en algunas ocasiones en el sur, sí pasé por el Golfo, se llama el Corcovado en el sur, donde ciertamente se sienten las olas más fuertes y hay cierta inquietud en los que estamos arriba del bote, pero yo nunca he estado en una tormenta completa, verdadera, y menos en una embarcación pequeña. Pero de seguro la ansiedad que ellos tenían era real. Ellos probablemente deben haber estado gritando o clamando o pidiendo de alguna manera a Dios que les ayudara, porque efectivamente eso podía salir mal, eso podía en cualquier momento la barca darse vuelta y ellos naufragar o zozobrar. Por lo tanto, ambas situaciones nos muestran que de alguna manera ellos pedían y a la vez Jesús estaba intercediendo por ellos, estaba preocupado, los debe haber estado mirando en todo momento desde alguna de las colinas cercanas. Pero como no lo veían, como no sabían de Él, tal vez perdieron la esperanza. Y entonces Jesús siguió orando y pasaron las horas hasta que decidió bajar e ir con ellos. Y así es con nuestra vida. Yo le quiero que se ponga a pensar en las circunstancias que le puedan haber pasado o en alguna circunstancia que esté atravesando. Si usted se pregunta, ¿por qué estoy todavía en esto? ¿Por qué no supero este problema? ¿Por qué me cuesta que, no sé, mi marido cambie, que mis hijos sean diferentes, que mi esposo y así tantas cosas? Nosotros no pedimos por la esposa porque ellas sí son perfectas, pero las mujeres piden por los esposos para que cambien. En realidad, nosotros nos afligimos por las circunstancias de la vida y creemos que Dios no está al tanto de eso.
Pero Dios siempre está al tanto. Dios ha prometido y lo hizo en particular con Israel. Muchas veces le dijo que aunque todos se olvidaran de ellos, Él iba a estar al tanto. Mire, hay una promesa hermosa en Isaías 49 que traje para que nos recordemos cómo Dios es fiel y es verdadero. A través del profeta Isaías, Dios le dice a Israel que Él iba a estar pendiente de ellos de esta manera. Le dice, pero Sión dijo, o Israel dijo, me dejó Jehová. ¿Cuántas veces usted ha pensado en eso? Dios me dejó, se olvidó de mí, no tiene preocupación, me están pasando cosas malas. Pero dice el Señor, lo pregunta de esta manera a través del profeta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? O sea, a nosotros nos parece que el amor de mamá es fuerte y una mamá no se olvida del hijo que ha tenido, pero si aún una mamá se olvidara de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, te tengo anotado, te tengo acá, te tengo en mis manos. Delante de mí están siempre tus muros. Se refería a la ciudad, al cuidado de esos muros que defendían la ciudad. Dios siempre ha trabajado de esa manera. Tiene que convencernos de que realmente está preocupado de nosotros y nosotros no le creemos, ese es el problema. Jesús antes de ir al cielo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, no el domingo nada más en la iglesia, no cuando las cosas andan bien, sino en los problemas, en las dificultades también, todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero el problema de esas promesas es que nosotros no las creemos. Porque nosotros andamos por vista y no por fe. Y justamente 2 Corintios 5:7 dice que nosotros debemos andar por fe, andamos y no por vista. Realmente el problema somos nosotros y nuestra fe, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de ver a Dios en medio de las circunstancias. Por lo tanto, la segunda cosa que nos tenía que enseñar Cristo en esta circunstancia, de esta tormenta, a sus discípulos y a nosotros también, es que necesitamos tener verdadera fe, que necesitamos comprender realmente quién es Dios y poder depositar nuestra confianza, porque eso es fe, confianza en Dios. Y para que haya fe, aunque parezca que cae esto de maduro o de perogrullo, la fe tiene que ser algo no visto. Usted no puede ver el resultado hecho porque si no, no hay fe. ¿A qué me refiero? Así lo dice Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. En esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es nuestra esperanza al ser salvos? Es que vamos a estar en el cielo, que vamos a estar en la vida eterna. Pero nadie ha ido al cielo todavía, de nosotros que estamos acá en la tierra. Nadie ha ido a darse una vuelta, un recorrido previo para decir, sí, el cielo existe, sí, ahí va a estar, ahí está mi casita, ahí Dios la tiene preparada. Nadie ha hecho eso. ¿Por qué? Porque la fe opera mientras todavía las cosas no son. Hebreos 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que todavía no se ha visto, porque si no, no es fe. Por como dice acá en el pasaje, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, si usted viera el cielo, si usted se fuera a dar la vuelta al cielo y decir, allá voy a estar, entonces, ¿qué va a estar esperando? ¿Por qué habría que tener fe si es algo que usted ya lo vio y lo tocó y ya lo pudo percibir de manera real? La fe opera en el futuro, en el sentido del tiempo, pero también en el sentido de esperar algo que todavía no ha sido. Y eso es lo que ellos probablemente estaban esperando, que Jesús viniera y los salvara. Ellos estaban esperando que algo hiciera, porque su situación era incómoda. Estaban a lo mejor a punto de darse vuelta el bote y pasaban horas y horas y no pasaba nada. Y ellos seguramente oraban, seguramente pedían. Pero aunque hubiese estado Jesús en ese lugar, en ese mismo bote, igualmente habrían desconfiado. ¿Y cómo lo sé? Porque pasó también en otra tormenta. Pasó en otra tormenta que está relatada en Lucas 8:24, recuerde.
En esa tormenta, la única diferencia es que Jesús estaba en el barco, pero estaba, ¿cómo estaba? ¿Alguien se acuerda? Estaba durmiendo. En medio de una tormenta Jesús estaba durmiendo. Uno dice, ¿pero cómo? Bueno, es que Jesús, para él no era un problema. Para nosotros, o para los que estaban en el barco, es un problema. Jesús en Lucas 8:24 dice que estaba en el cabezal de popa durmiendo. Estaba con ellos. Y la misma tormenta, los mismos desarrollos de eventos, son tormentas que se dan inesperadamente, que vienen y empiezan a mover el barco, ¿no es cierto? Y las olas, y se empieza a poner el mar inquieto. Entonces los discípulos tenían temor y lo despertaron, siendo que Jesús estaba ahí durmiendo tranquilo. Lo fueron a incomodar y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Entonces Jesús, por supuesto, que hizo lo que tenía que hacer. Se levantó y hizo calmar las olas y el mar con su palabra. Pero él estaba ahí, ahora no estaba ahí, entonces con mayor razón, yo no sé si ese episodio fue antes o después de esto, pero la situación era la misma. Pero como Jesús no estaba ahí, probablemente cuánto ellos esperaban que en esta ocasión ahora Jesús hubiese estado al lado, porque habría calmado las olas. Habrían dicho que lo haga de la misma manera que lo hizo la otra vez. Pero aquí viene el problema, que nosotros esperamos a Dios y esperamos en Dios respuestas de una determinada manera. Esperamos que Dios se ocupe de nuestros asuntos o de nuestros problemas como nosotros queremos que lo haga. Pero Dios tiene soluciones inesperadas, tiene soluciones diferentes. Aquí vemos claramente cómo Dios intervino viniendo, caminando sobre el agua, lo menos esperado posible por ellos. Dios tiene el control de la situación y las va a resolver a como Él le plazca, porque Él es soberano, porque Él es realmente el Señor. Y nosotros no tenemos que esperar que lo haga como nosotros queremos. Dios ciertamente tiene el poder para hacer las cosas como Él le plazca, porque es el dueño y soberano de este mundo y de nuestras vidas. Y nos olvidamos con bastante frecuencia que es así. Si de hecho, pensemos, Dios estuviera físicamente con nosotros todavía, nosotros andaríamos a la silla de Él, queríamos que estuviera con cada uno de nosotros, en cada casa, ojalá. A veces las personas se apoyan en esas imágenes de Jesús, en esos cuadritos de Jesús, y le ponen vela, como pensando que su presencia va a estar porque tengo la vela prendida o tengo el cuadro ahí puesto en la pared. Pero Jesús dijo, no conviene que yo esté aquí. Conviene que yo me vaya, porque Él físicamente no podía estar en todos los lugares, porque cuando estuvo en este mundo estuvo limitado a un cuerpo, estuvo en un cuerpo físico. Entonces Él dijo, no, me conviene que me vaya, porque les voy a dejar otro consolador. Les voy a dejar a Dios también con ustedes, pero este es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y eso nos conviene mucho más, y esa es la parte que tampoco creemos. Porque Dios ya está con nosotros, su Espíritu Santo ya está con nosotros, ya opera en medio nuestro. Y ese consolador es real, es verdaderamente Dios. El mundo, como dice en Juan 14:16, el mundo no lo puede recibir ni lo ve. Está bien que las personas se desesperen en las circunstancias, está bien que las personas a lo mejor se aflijan por una enfermedad, pero nosotros no deberíamos actuar como el resto del mundo. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios al medio nuestro. Y Juan 14:17 dice, nosotros, pero no vosotros o nosotros, le conocemos el Espíritu Santo, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando Jesús dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se refería principalmente a la venida del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Dios o la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros. Y está para ayudarnos, está para guiarnos, está para consolarnos, está para todas las cosas que Jesús estaba haciendo, en este caso directamente con sus discípulos. Entonces nosotros nos afligimos de más, nosotros lloramos de más, nos lamentamos de más, nos angustiamos de más, porque Dios está con nosotros. Es verdad, es real esa promesa. Y como les decía, nosotros esperamos la ayuda de Dios de alguna determinada manera, pero Dios ayuda como le parece, como Él quiere. Y en esto se nos muestra claramente en el texto. Ellos a lo mejor esperaban que estuviera en su bote para que igual que la otra vez detuviera, ¿no es cierto?, los vientos y las olas.
pero él no estaba ahí. Por lo tanto, se afligieron a lo mejor más. Y pasaban las horas y era de noche. Entonces tampoco veían mucho a dónde iban. Los vientos y las olas no dejan ver la orilla. En el relato de los evangelios paralelos nos dice que Jesús llegó y ya estaban al otro lado, no sé si milagrosamente o directamente él bajó cuando ya estaban acercándose a la otra ribera, pero lo cierto es que Jesús, cuando llegó y entra al bote, lo vamos a leer después, la próxima semana probablemente, se hace bonanza, ya se acaban las horas, no hay más problemas. Pero nosotros siempre estamos protestando contra Dios, siempre estamos dudando de Dios, siempre estamos queriendo que lo haga de una manera que no es la que Dios quiere. Recuerde lo que pasó, por ejemplo, otro caso para entenderlo, es cuando en Juan 11 Jesús va a resucitar a Lázaro. A Jesús le avisan días antes que Lázaro, su amigo, su querido amigo junto a Marta y María, Lázaro estaba enfermo, estaba gravemente enfermo. Y Jesús a propósito se demora, no va al tiro, al llamado. Pasan algunos días y le dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Y sus discípulos, bien, vamos a despertarlo, pero no sabían que hablaba de que ya estaba muerto. No entendieron. Vamos a despertarlo, vamos a hablar con él. Pero Jesús les dice, no, él está muerto ya murió. Él sabía que su amigo Lázaro estaba muerto. Y sabía que por qué habían pasado esas cosas, por qué se había demorado. Y cuando llega, lo primero que Marta le dice, que cree que le dice, lo felicitó porque había llegado. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. O sea, echándole la culpa a Jesús de la muerte de Lázaro. A veces nosotros somos igual. Señor, si tú hubieses estado antes, si tú me hubieses dicho esto, tantas cosas que le buscamos explicación, que no la entendemos, por qué nos pasan cosas, pero siempre le echamos la culpa a Dios. Es por Dios que estoy así, es porque no hice esto. Y mire, otro icónico de esto es el mismo Job. La historia de Job es tremenda, que nos muestra un hombre justo, mucho más justo que todos nosotros, porque la Biblia dice que era justo. No que tuviera cero pecados, sino que a lo mejor su comportamiento moral era bastante más elevado que el cualquiera de nosotros. Pero Dios lo permitió afligir, el diablo se ensañó con él. Perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes y perdió su salud. Y claro, efectivamente era para que conociera más a Dios, para que entendiera mejor a Dios. Pero cuando estuvo en aflicción, nadie quería verlo. Nadie quería acercarse a él. Él se fue a vivir a las afueras de la ciudad, para el lado de donde echaban la basura. Y ahí estuvo y se preguntaba, y si usted lee el libro de Job, son muchos capítulos donde él no sabe por qué le pasa esto, y preguntaba, ¿serán mis hijos que pecaron? Yo pequé, ¿qué fue? ¿Por qué estoy así? En medio de la tormenta nosotros nos hacemos preguntas, nosotros dudamos de Dios, y tal vez hasta le echemos la culpa a Dios. Y queremos saber cuándo nos va a sacar, cuándo nos va a corregir, cuándo estas cosas van a mejorar. Pero no es así, no depende de nosotros. Cuánto oremos, si hacemos una cadena de oración, si hacemos ayuno, no, eso tampoco va a traducirse en un cambio de parte de Dios. Él tiene sus razones, Él tiene sus momentos, Él tiene la forma adecuada para tratar con nuestra vida y las circunstancias malas son para tratar con nuestra vida. Eso es en parte lo que le dice, por ejemplo, a sus apóstoles en Hechos 1:7, cuando le preguntan acerca cuándo va a restaurar a Israel antes de ascender al cielo. Le dice, ¿cuándo Jesús se va a venir esa promesa de que Israel va a ser la mejor país del mundo? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? Y Jesús le dice, mira, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier pregunta que usted le haga al Señor. Nosotros queremos preguntarle, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? Y a veces nos gusta hacernos las víctimas, como dice. Queremos ser nosotros los únicos que sufrimos, queremos creer eso, que Dios aún a nosotros nomás nos permite pasar aflicción, depresión, enfermedad, la muerte de un cercano. Siempre pensamos que somos el centro del mundo, del universo.
Y Señor, ¿por qué yo? No nos toca a nosotros saber las razones o las sazones, saber los tiempos, cuando Dios determine un sufrimiento para nosotros. A nosotros nos toca saber esas razones. Él las sabe. Porque son su potestad, porque son su autoridad. Eso es potestad, autoridad. Él tiene autoridad sobre nosotros. Sabemos que nunca nos va a dejar ser probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. También lo promete la Biblia en 2 Corintios 10:13. Nunca nos va a dar más allá de lo que podamos, ¿no es cierto?, ser afligidos, sino que juntamente con la prueba va a dar la salida. Eso es real también, eso es verdad, ahí se puede afirmar. Pero Dios sabe cuándo va a llegar a nuestras vidas, a qué hora. ¿Será a la 1 de la mañana? ¿Será a las 12? ¿Será a las 2? A las 3 llegó, 7 horas de angustia. Pero Él llega, y no llega tarde como lo fue con Lázaro. No es que haya llegado tarde, era parte del entramado que Dios hace muchas veces para transformar nuestra vida, para que realmente creamos, para que realmente depositemos la confianza en Él. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de ver a Dios. Creo que nos falta mucho para eso. Y Dios trabaja con nosotros a través de las circunstancias. Mire, yo no sé qué cosa puede estar pasando usted ahora. Yo sé que a veces ponemos motivo de oración en los WhatsApp y qué bueno, y que oremos, ojalá por eso. Pero solamente Dios conoce todo su interior, todas sus circunstancias, todo lo que Él está haciendo en su vida a través del problema. Y confíe, porque Él lo dice, confiad, porque yo he vencido en el mundo. Nuestra hermana recién leía un salmo hermoso que nos gusta cantarlo también. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y realmente es muy, muy grato cantarlo juntos, tener esa convicción de que sí, nada nos va a faltar. Pero David, el que lo compuso, probablemente la estaba pasando mal, porque el versículo 4 que ella leyó dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ese es el contexto de ese pasaje, de ese salmo. Él estaba en un valle de sombra y de muerte. Habían guerras, habían conflictos bélicos. Estar en un valle es estar un poco desprotegido. Y en un valle de muerte es porque habían muertes cercanas, porque realmente habían peleas, luchas, guerras humanas. En ese contexto, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, ahí es donde se ven las cosas. Ahí es donde se ve nuestro cristianismo. Entonces no temeré mal alguno cuando esté ahí realmente. Ahí vemos si confiamos o no confiamos. Ahí vemos si tenemos fe o no. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí es donde se ve. Ahí decimos, en la cancha se ven los gallos. O sea, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, ahí es donde se prueba nuestra fe. Y tenemos que entender que Jesús está, como le digo, a través de estas circunstancias, a través de todo lo malo que usted pueda estar viviendo. Un dolor de enfermedad, una situación marital, un problema con sus hijos, un problema económico, un problema de cualquier tipo. Dios lo conoce y hasta Dios lo permitió para aprender con Él, para apoyarse en Él, para confiar en Él. Y esa es la razón a veces de nuestro sufrimiento. Y quiero comentar las últimas palabras de Jesús porque justamente van a revertir estas cosas, no a cambiar las circunstancias, sino a esforzarnos en tener ánimo, nos dice al final. Cuando Él aparece le dice, tened ánimo. A lo mejor está desanimado, a lo mejor ya quiere tirar la toalla en señal de renuncia a las cosas que está viviendo, pero tenga ánimo. No se frustre, no haga más preguntas de por qué yo, por qué no. Muchos hombres vivieron angustias más importantes que las de usted y aprendieron en silencio, aprendieron con la boquita cerrada, sin despotricar contra Dios. El mismo Job dijo en un momento, aunque me matare, en Él voy a confiar. Y eso nos falta mucho y no tenemos ánimo porque somos débiles, somos como sus discípulos. No confiamos. ¿Pero por qué tenemos que confiar? Porque dice, yo soy, porque Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y por supuesto que va a estar siempre a nuestro lado.
Y por más que nosotros, claro, oremos unos por otros, ninguno de nosotros tiene la capacidad para mejorar su circunstancia, ninguno. Por más pastor, por más ungido que llamemos al que está delante, no. Solamente Dios tiene la salida, solamente Jesús conoce los tiempos y solamente Él, incluso de manera sobrenatural, y yo sé que hay testimonio de eso en algunos, que de manera impensada, de una manera no esperada, de una manera incluso sobrenatural, Dios solucionó su problema. Entonces, con mayor razón, no tema. Jesús dice, yo soy, no temáis, no tenga temor. Si a veces esperamos ver las cosas solucionadas para creer, entonces estamos mal. Es, ¿no es cierto?, creer para poder ver, no ver para creer. Esa es la fe, cuando hablamos de fe, y qué lindas son los versículos de la fe, pero eso es realmente tener fe. Sin ver, confiar, sin ver, seguir esperando en el Señor. Por lo tanto, que Dios tiene cuidado de nosotros, no lo dude nunca, aunque no lo vea, aunque no sepa dónde está, o a veces en nuestra percepción diga, como los discípulos, ¿de dónde se habrá ido Jesús? Él estaba orando por ellos, Él estaba mirando desde ese monte, veía la tormenta, veía cómo ellos tal vez transpiraban afligidos sacando el agua con tarritos de dentro de la barca. Así también Dios observa su vida y lo conoce perfectamente. Pero Él va a venir en su socorro a su momento y va a traer el socorro tal vez de la manera más inesperada, más increíble y sobrenatural posible incluso. No lo limite porque Él es Dios. Y esperemos en Él confiadamente, sepamos y cultivemos esta confianza que se va a dar en medio de las pruebas, se va a dar en medio de la dificultad. Para eso Dios permite que nos pasen cosas, para eso Dios ha dejado esta vida con todo su alto y bajo, para que lo conozcamos a Él mejor. Así que hay que dar gracias, y ya que cantamos tanto esto de la tormenta, bueno, la próxima vez que lo cantemos, bueno, realmente vivamos esas canciones y que las podamos realmente sentir profundamente con una mirada diferente ahora que hemos visto este pasaje. Falta una segunda parte que nos sigue hablando un poco de lo mismo, pero hoy día aprendimos que sí, podemos confiar en Él, que Él nos cuida y ya nos ha dejado su Espíritu Santo, ese paracleto, esa ayuda permanente, constante, para siempre con nosotros. Así que no dudemos más ni nos desanimemos como lo hacemos. Confiamos en Él. Oremos. Jesús y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por las cosas que tú hiciste, por las cosas que haces, Señor, ahora en medio nuestro, y por tu palabra, Señor, por tu forma de actuar, por el conocimiento que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces dudamos, Señor, muchas veces nos afligimos innecesariamente, porque a veces no te conocemos y sabemos que el resto del mundo no te conoce, pero, Señor, nosotros como tus discípulos queremos, Señor, afianzar el conocimiento en ti. Queremos conocerte más, queremos saber más y confiar, no ciegamente, porque tú ya has dado muestras demasiado grandes de que eres diferente y que es factible confiar en ti, Señor. Pero crece, Señor, nuestra fe, desarrolla más, Señor, nuestra fe en esas circunstancias que no queremos pasar, pero Dios mío, ayúdanos, guíanos hacia ti, Señor, que podamos verte, aunque, Señor, ya físicamente tú no estás en medio nuestro, pero has dejado tu Espíritu Santo y te agradecemos por ello. Bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor, lo que hemos conversado hoy día, Señor, que sea realmente un solazo, un descanso para muchos, Señor, que están en aflicción, y que tú puedas, Señor, hablarle a través de esta palabra. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que nos escucharon hoy día, y también sabemos de la transmisión que muchos más la podrán escuchar. Bendice esta iglesia. Bendice, Señor, cada reunión que tengamos para que tú sigas haciendo una obra grande acá en Illapel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.